Hola, soy Viera Moreno de Ciel. En este video presentaré un sensor diseñado y fabricado para detección de los puntos cuánticos de carbono. El objetivo es demostrar cómo este chip permite analizar la fluorescencia de los puntos cuánticos de carbono mediante un diseño funcional compatible con procesos de microfabricación reales. Como tal, este fue hecho para la clase de Ingeniería de Procesos Micro y Nanotecnológicos, con la guía del Dr. Ricardo Cisneros Tamayo. Este diseño fue realizado por la aplicación Layout Editor. En primera instancia tenemos distintas características deseadas para este tipo de microchip o semiconductor. Como tal, tenemos un mínimo de dimensión de 10 micrómetros, una máxima temperatura para su fabricación de 300 grados centígrados, un máximo radio de curvatura de 2 milímetros y un área de chip de 5 milímetros por 5 milímetros. ¿Qué son los puntos cuánticos de carbono? Como tal, los puntos cuánticos de carbono son nanopartículas fluorescentes con gran potencial para la biomedicina, la óptica y sensores. Emiten la luz cuando se les excita con radiación ultravioleta, lo que permite la detección con sistemas optoeléctricos muy sencillos. En este caso, los puntos cuánticos de carbono nos ocupan como una parte activa. En lugar de ocuparse como una parte activa, este fue diseñado específicamente para detectar la fluorescencia generada por los puntos cuánticos de carbono, midiendo su intensidad óptica mediante una capa sensible a la luz y electrodos de la lectura. Con esto podremos analizar la cantidad, calidad o presencia de los puntos cuánticos en una muestra sin espectroscopia avanzada, que cabe aclarar que aunque se puede observar directamente de manera visible sin una espectroscopia avanzada generalmente, no puedo tenerlo en los variables muy presentes o desgastantes para ese tipo de nanopartículas, o puedo más bien para este tipo de puntos cuánticos de carbono. Por eso es el motivo del cual se hizo el sensor. El motivo del por qué se están realizando es debido a que lo quiero ocupar para la tesis. Mi tesis se basa más que nada en puntos cuánticos de carbono y quitosano como tal, nanopartículas de quitosano, para el crecimiento o la síntesis del metabolito secundario de curcumina en la cúrcuma, aunque esto no entra al caso en el contexto del video. Pero obviamente es muy importante, ya que esto justifica el por qué quiero hacer un sistema o un sensor mucho más fiable o un poco más económico que sistemas ópticos relativamente avanzados para observar este tipo de puntos cuánticos de carbono. Este sensor fue diseñado mediante un software especializado para máscaras fotográficas, el cual fue Layout Editor. Su estructura incluye contactos metálicos de oro, una capa semiconductora sensible a la luz, una apertura óptica que permite la interacción directa de los puntos cuánticos de carbono. La máscara final fue exportada en GDS y fue lista para usar en procesos de microfabricación estándar. Ahora sí, llegando al paso más importante, que es la fabricación del sensor paso a paso, primero tenemos que preparar el sustrato. Este se emplea un sustrato flexible como PET o Kapton. Estos materiales se limpian con isopropanol, acetona y agua desionizada para garantizar una superficie libre de contaminantes. El paso 2 es la deposición de metales. Se deposita una capa de cromo con adherencia, seguida por un oro como conductor mediante sputtering o evaporación térmica. El siguiente paso es fotolitografía o lithof. Se aplica una resina fotosensible, la cual se expone como una máscara, se revela y se graba el patrón deseado, dejando únicamente los contactos metálicos definidos. Posterior a ese paso, llegamos a la deposición de la capa sensora. Generalmente se ocupan óxido de zinc o un óxido de indio, galio y zinc. Como tal, se deposita una capa sumamente delgada de este óxido semiconductor mediante sputtering reactivo. Esta capa es la que responde a la radiación emitida por los puntos cuánticos de carbono. Posteriormente de eso, se llega a una aleación y apertura óptica. Se definen las zonas activas o ventanas ópticas para permitir la interacción directa de los puntos cuánticos de carbono con la capa sensora. Se aplican los puntos cuánticos de carbono en un paso posterior, en los cuales se aplican como microgotas sobre la zona activa utilizando pipetas de precisión o técnicas como drop casting. El paso final de esto es la interacción y la lectura. Los pads metálicos se conectan a sistemas de lectura mediante cables, con soldadura o adhesivos conductivos. Cuando los puntos cuánticos de carbono son iluminados con la luz ultravioleta, emiten una señal que es detectada por la capa sensora y convertida en una respuesta eléctrica. Bueno, como tal, el fabricar este sensor presenta varias desventajas en cuestión de mi proyecto. Como tal, las ventajas de un sensor, en este caso, es la compatibilidad con dispositivos flexibles y portátiles, no requiere procesos de alta temperatura, su alta sensibilidad a la emisión óptica de los puntos cuánticos de carbono y su bajo costo de producción o de fabricación como tal. Bueno, como tal, el sensor tiene aplicaciones potenciales muy
favorables como tal, que es para utilizarse en sistemas portátiles de diagnóstico biomédico, en detectores ópticos en tiempo real, e integración con wearables o electrónica flexible, aunque también se está viendo mucha producción de sensores para puntos cuánticos de carbono, como tal, para inclusive para teléfonos celulares y otras aplicaciones móviles como tal. Algo importante que recordar es que este tipo de diseños se realizó en un cuarto ISO 5, que fue un cuarto limpio que tiene ausencia de partículas de polvo, aire, entre otros. Como tal, este diseño se fue llevado a cabo en, como se comentó anteriormente, en Layout Editor. Para fabricar el sensor fue necesario crear una máscara fotolitográfica con precisión nanométrica. Para ello se utilizó dicho software, el cual es una herramienta especializada en el diseño de circuitos integrados y microdispositivos. Una de las ventajas que tiene es el diseño por capas. Este diseño pues lleva a poder hacer la capa de materialización para contactos eléctricos que están de cobre o de oro, o en este caso de ambas. Una capa semiconductora, que es donde se aplica el conductor de óxido, y aperturas ópticas para exposición de puntos cuánticos. Finalmente, este tipo de archivo se exporta a GDS, el cual es un tipo de formato que es compatible con equipos de fotolitografía o de litografía en general, y contiene las instrucciones necesarias para fabricar dicho patrón en un sustrato real. Lo último que queda es la verificación del diseño, el cual es verificado visualmente mediante simulaciones de alineación para asegurar que las capas se superpongan correctamente y que las ventanas ópticas coincidan en la zona de detección. Como tal, la fotolitografía puede ocasionar algunos inconvenientes, pero es un método bastante convencional, bastante seguro en general. Tiende a ser un poco costoso y es generalmente ocupado en producciones a baja escala. Por supuesto, este tipo de procedimientos tiene muchos inconvenientes o desventajas. Una de las principales es que tiene un alto costo de equipos y materiales. Como tal, el uso de evaporación y por las de electrones y sputtering RF requiere equipos especializados y muy costosos. También sus materiales, en este caso como el oro o el óxido de indio, galio y zinc, puede elevar el costo de producción, especialmente en etapas de prototipado. También, como se comentó anteriormente, este tipo de procedimiento se llevaría a cabo en un cuarto ISO tipo 5 o ISO 5, el cual en la mayoría de los requiere un equipo muy controlado para evitar la contaminación y lograr patrones precisos, ya que podríamos encontrar bastantes impurezas y errores como tal. Esto puede llevar a una barrera porque hay muchos laboratorios en México que no cuentan con ese tipo de infraestructura. También se encuentra que tiene una fragilidad bastante grande el sustrato durante el procedimiento. Aunque el Kapton es flexible y resistente, a altas temperaturas es realmente delgado en este contexto, ya que son 50 micrómetros, lo cual puede ser difícil de manejar sin que se deforme, especialmente durante la aleación y la exposición. Otro inconveniente es la sensibilidad a la aleación de capas. Como tal, al tener múltiples capas, como el metal, el semiconductor, se requiere una aleación precisa entre cada máscara, lo cual puede ser complejo y propenso a errores si no se cuenta con aleación de precisión. También se tiene una escalabilidad limitada en etapas iniciales. Aunque el proceso es escalable en teoría, la transición a producción por lotes requiere diseñar partes del proceso, como el manejo automatizado de los sustratos y la uniformidad del recubrimiento. También se tiene que tomar en cuenta el desgaste de materiales por fricción. Al tratarse de un sensor con un sustrato muy flexible y el estrés mecánico repetido puede provocar microfracturas en las capas metálicas o semiconductoras, lo que reduce la vida útil del dispositivo si no se encapsula correctamente, el cual es el propósito de la última capa que se está presentando. Algo muy importante que se me olvidó comentar, que es la resistividad como tal. Primero tenemos que entender qué es. La resistividad eléctrica es una propiedad intrínseca de materiales que indica que tanto se oponen al paso de la corriente eléctrica. Generalmente su unidad es de ohm a centímetro. Entre mayor sea la resistividad, mejor será el conductor. Es el material como el oro o el cobre. Entre mayor masa aislante o más semiconductor, como el óxido de indio, galio y zinc. Ahora podemos observar o podemos apreciar la fórmula de resistividad. Es una fórmula básica que relaciona la estructura física como las capas de un chip, la cual es resistencia eléctrica total es igual a resistividad de material que multiplica a la longitud del conductor sobre el área transversal. Bueno, y ya llegando a esto, ¿qué es lo importante para el diseño? En este contexto, imaginemos que tenemos la traza metálica del chip,
En este contexto ocupamos la capa metal 1, que es de cromo con oro, el cual tiene que tener una diferencia entre 10 nanómetros del cromo y 50 nanómetros del oro. Consideramos que el oro es un mejor conductor. Su resistividad típica del oro es de 5 por 10 elevado a la menos 6 ohmios por centímetro. Como tal, si tenemos que la longitud es de 1 milímetro, es equivalente a 0.1 centímetros. El ancho de 20 micrómetros es igual a 0.002 centímetros. Y el espesor, que lo tomamos del oro, es de 50 nanómetros, que es igual a 0.000005 centímetros. Tomando esto en cuenta, multiplicamos el 0.002 por el 0.00005 centímetros, que nos da igual a 1 por 10 a la menos 8 centímetros cuadrados, lo cual nos quiere decir que si sustituimos los números anteriores, tendremos que nuestra traza tendrá una resistencia de 50 ohmios. Y bueno, esto ya viendo a grandes rasgos es muy importante para el chip, ya que si la resistencia es muy alta afecta la sensibilidad del sensor o puede bloquear señales. Si es muy baja puede tener consumo innecesario de energía, aunque no es tan común en caso del oro. Y en el caso del óxido de indio, galio y zinc, la resistividad es mucho más alta, generalmente unos 100 ohmios por centímetro, por lo que solo es útil en regiones semiconductoras, no tanto como un conductor directo. Bueno, ya viendo todo a grandes rasgos, tenemos que realmente es un proyecto no muy complejo de diseñar, que es el cielo, pero aún así tiene que tener en cuenta diversos factores, como el tamaño base del microchip o del semiconductor al respecto de él, como en este caso el sensor. Se tiene que tener en cuenta también los materiales, y hay algunos equipos que son complejos de conseguir, además de un cuarto ISO 5. Como tal, el Instituto Politécnico Nacional cuenta con alguno, también en Querétaro existen algunos cuartos limpios, y en el caso que lo quisiéramos hacer en una condición estándar de laboratorio, encontraríamos que el diseño tiene bastantes partículas de polvo o inclusive de aire metidas entre la gran parte de las resinas o las máscaras. También una consideración muy importante es que ocupar un microscopio base o para poderlo grabar, en algunos casos que sea algo casero, también podría ocasionar algunos problemitas como la dispersión de fotones, entre otras cuestiones. Bueno, sin más que agregar, les agradezco demasiado haber escuchado mi video y espero que tengan un excelente día y excelente noche. Hasta luego.